Bendiciones. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Nuevamente juntos para estar compartiendo la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico en San Marcos capítulo 16, verso 1, titulado La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos conocemos la pasión, la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo, y ellas se fueron muy deprisa. Qué maravilloso pasaje. Este pasaje nos habla de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice claramente que Él resucitó. También lo dice en Juan, capítulo 20. Lo dice también en Mateo, capítulo 28. Lo dice en Lucas, capítulo 24. Y también lo dice en muchos otros pasajes, así como también en el Antiguo Testamento se hablaba de la pasión, crucifixión, muerte y resurrección del Mesías venidero. Las profecías se cumplieron, la palabra de Dios se cumplió. Qué importante la resurrección de Jesús. Es una verdad poderosa, poderosísima y básica, por supuesto, para nuestra fe. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 15, versos 13 y 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, decía el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación. Porque algunos en aquel tiempo decían que no había resurrección de muertos, pero el apóstol Pablo les aclara que sí hay efectivamente resurrección de muertos, porque Cristo resucitó. Y si Él resucitó, también nosotros, los que creemos en Él, resucitaremos en el día postrero. En aquel día cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Los que, como dice la palabra de Dios, los que han muerto creyendo en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos esperándole al Señor todavía acá sobre la tierra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Qué maravilloso es creer entonces en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario creer, como dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 10, verso 9 y verso 10. Allí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La resurrección de Jesús confirma también que los creyentes están justificados. Así dice el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, verso 25,
el cual fue entregado, es decir, Jesús, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que seamos justificados delante de Dios. La resurrección significa que la muerte ya fue derrotada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 55. La muerte fue vencida también cuando Jesús resucitó. ¡Qué maravilloso! La resurrección de nuestro Señor confirmó que Él es supremo sobre todos los seres creados por Dios. Así dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 19 al 22, dice, resucitándole de los muertos a Jesús y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. ¡Qué maravilloso! La resurrección confirma que Jesús era el Hijo de Dios. Así dice Romanos capítulo 1, verso 4, dice, que fue declarado, dice el apóstol Pablo, Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La palabra también habla de la resurrección futura, como anteriormente yo mencionaba, respecto a nosotros, la iglesia, los que creemos, y aún de aquellos que no creen hoy. Todos habremos de resucitar, unos para vida, como dice la palabra de Dios, y otros para muerte. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en Juan capítulo 5, en 2 Corintios capítulo 4, en Apocalipsis capítulo 20, para aquellos que están siguiendo este pensamiento, estos bosquejos, bueno, algunos textos para ir mirando también juntos, ¿verdad? El poder, actual de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que nos da hoy a nosotros, los que creemos, nos da una nueva esperanza. La esperanza es una fuerza poderosa. Así dice 1 Pedro capítulo 1, verso 3, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos da también una nueva vida porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Cuando Cristo estaba dando su vida en la cruz, estaba llevándonos a nosotros también ahí, es decir, nuestra vieja naturaleza, egoísta, independiente. Cuando Él estaba siendo sepultado, esa vieja naturaleza egoísta, independiente, estaba siendo sepultada juntamente con Él. Pero cuando Él resucitó, también nosotros, como dice el apóstol Pablo, resucitamos juntamente con Él para novedad de vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Todo esto que acabo de mencionar lo ilustramos o se ilustra muy bien a través de las aguas del bautismo. Cuando somos bautizados en las aguas, que somos sumergidos, ahí estamos de alguna manera ilustrando nuestra muerte, nuestra sepultura con Cristo y nuestra resurrección para novedad de vida, para nueva vida, para andar ahora como a Dios le agrada, ¿verdad? Sirviéndole, agradándole, haciendo todo aquello que al Señor le agrada. Qué maravilloso. Tenemos también ahora un nuevo propósito de vida. Dice la palabra de Dios que las cosas materiales, las circunstancias ya no nos derrotan. Dice Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, dice, si pues poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice también Romanos que somos vivificados. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Qué maravilloso entonces es la obra de Cristo a nuestro favor.
Si tú todavía no le has dado oportunidad a Dios en tu vida, abre tu corazón ahí donde tú estás y dile al Señor: Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero recibir eso que están hablando ahí. Quiero recibir la bendición. Quiero recibir la salvación. Quiero un día encontrarme contigo en los cielos. Que Dios te bendiga.